Paca Sauquillo, que nos ayudas todos los martes, una vez al mes, pues a hacer un poco de memoria histórica y a conocernos un poco más, a conocer el pasado también para conocer un poco más el presente. Y hoy es algo que nos acerca mucho a nosotras, a quienes estamos aquí hablando en el micrófono, a las periodistas y a los periodistas. ¿Por qué? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, yo quería hoy hablar de que efectivamente en la Gran Vía, que acaba de plantearse peatonalmente, ha tenido mucha historia, y en ese sentido yo creo que es importante que, precisamente porque es peatonal y la gente va por las aceras, sí, pues no únicamente vea el comercio, que está muy bien, que pase, sino que también vea edificios que algunos no están, pero que sepa que ha habido esos edificios. Y en la Gran Vía, en Madrid, pues hubo un hotel que efectivamente puede ser parecido a lo que es el Hotel Holiday Inn en Sarajevo y en otras ciudades en que ha habido conflictos de guerra, que fue el Hotel Florida. El Hotel Florida fue un hotel que, desgraciadamente, en la década de los 60, cuando se tiraron y se destruyeron muchísimos edificios, pues se tiró para poner galerías Preciados, porque entonces doña Carmen Polo de Franco pues estaba interesada en galerías Preciados. Pero esto está en la esquina de Callao, ahora es Corte Inglés, podríamos decir. Bueno, y este Hotel Florida pues tiene una historia muy interesante. Acaba de salir ya un libro publicado por Amanda Wall, una escritora estadounidense, que ella lo plantea románticamente, porque plantea un poco los amores que en ese hotel se dieron durante la época de los reporteros, escritores, pero reporteros, venían para comentar internacionalmente lo que estaba pasando en Madrid y en España. Bueno, ella lo plantea un poco los amores que tuvo Ernest Hemingway con Marta Helgort, por otro lado Robert Capa y Gerda Taro, y también aparece en su libro pues una persona que a mí me parece muy importante en toda la historia de la memoria, que fue Arturo Barea, y habla también de las relaciones que estuvo con una compañera austriaca. Bueno, yo aconsejaría que efectivamente allí, no sé en qué sitio, pero que se ponga una placa a ese hotel. Claro. Porque ese hotel ha pasado por allí todos los reporteros de guerra importantes, algunos desgraciadamente desconocidos como reporteros y sin embargo muy conocidos, pero podemos decir que era el reportero olvidado, como fue el caso de Saint-Exupéry, que todos los niños conocemos el Principito, pero no sabíamos que él fue un reportero que estuvo precisamente, también pasó por este hotel, como pasó también John Dos Passos, André Malraux. O sea, fue un hotel que prácticamente contó la historia de lo que estaba pasando en Madrid. Bueno, y está en la Gran Vía, claro, en la Gran Vía de esquina Callao, pero entonces yo creo que hay que poner una placa. Aquí hubo un hotel que recogió a los reporteros que informaron de la desgracia y la catástrofe que pasaba. Pero también en la Gran Vía hay otras cosas que no son ya tan concretas, como es, por ejemplo, que todavía existe, que es el Hotel Gran Vía, que ese sí se permanece, y este hotel pues que fue un hotel que también pasó por ahí también Hemingway y fue a donde hizo algunas obras concretas. El lugar siempre me ponía furioso, decía, y luego un sitio que es muy conocido, que es el Chicote, en donde, pues dicen que algunos reporteros y mucha gente pues iba allí a tomar copas. Pero a mí me parece que la Gran Vía es muy importante. Yo creo que ha quedado muy bonita, pero falta que se pongan qué es lo que había en la Gran Vía en la época del 36 al 39, porque los reporteros jugaron un papel muy importante. O sea, yo creo que sin reporteros y sin periodistas, pues los acontecimientos no se conocen. Y en ese sentido, pues gran parte de la desgracia que ocurrió y de la historia del Madrid lo contaron estos que he dicho y algunos otros. Pero bueno, y hay también la parte romántica que cuentan que pasó en este Hotel Florida. Ese Hotel Florida, que necesitamos esa placa. Y preséntanos a quién nos has traído hoy a estos estudios. Claro, he traído también a una persona muy interesante que fue depurado y que ha venido su nieto, que era Jaime Menéndez, que se le conocía como el Chato, y que tenía pues efectivamente la relación de la Asociación de la Prensa. Yo creo que es mejor que él lo cuente.
porque me parecía el recuerdo de la memoria de la historia de Madrid, que me encargaron el comisionado, pues hay muchos aspectos. También juegan aspecto importante los humoristas, aunque siempre se ha dicho que los humoristas eran más bien de derechas, pero no es verdad. Había muchos humoristas de izquierda, pero los reporteros jugaron un papel importante y nosotros los citamos, pero no hemos podido narrar muchas cosas. Y yo creo que habría que hacer un homenaje, junto con el homenaje que he dicho que creo que hay que hacer a la Gran Vía. Entonces ha venido conmigo el nieto del Chato, Jaime. Del Chato, que se llamaba Jaime Menéndez, y exacto. Chema Menéndez es su nieto y nos acompaña en estos estudios. Hola, ¿cómo estás? Pues nada, divinamente rodeado, lo cual agradezco, Paquita, esta oportunidad, también a vosotros, compañeros de la SER. Y la verdad es que sí, un punto neurálgico de esa Gran Vía era el Palacio de la Prensa, donde estaba ubicada la Asociación de la Prensa. Ahí es donde entra mi otro yo, el Chema reivindicativo, y es bueno que durante la guerra hubo varios presidentes que tomaron las riendas de esa asociación, entre ellos mi abuelo, y tenía su despacho ahí, en ese Palacio de la Prensa. Al ser presidente de la Asociación de la Prensa, evidentemente era él, y saber inglés, porque él fue el primer español redactor del New York Times, tenía un inglés muy domado. O sea, él llegó a ser redactor del New York Times. Él llegó a ser el primer español redactor del New York Times, entonces dominaba la lengua inglesa casi como si fuese una lengua materna. O sea, para poder escribir en inglés. ¿Y qué ocurre? Que claro, que estaba todo el día con Ernest Hemingway, con André Malraux, que también habla francés mi abuelo, con John Dos Passos, con Robert Capa, con toda esta gente. Y se reunían en el Callejón de la Ternera, que es donde Hemingway tenía su famoso rincón, y lo denominaban el rincón de Hemingway. Es decir, cuando mi abuelo decía, ¿dónde vamos esta tarde? Al rincón de Hemingway. Y mañana al rincón de Hemingway. Tenía su mesa reservada en ese restaurante que, también lo tiraron, pero que hoy justamente al lado hay un restaurante cubano que guarda una sala con todas esas fotografías de Hemingway y que está también totalmente olvidado ese sitio. Y bueno, era un sitio muy interesante en esa época y donde se reunían los periodistas y era muy conocido que a Hemingway nunca le faltaba el whisky, y eso lo decía mi abuelo, dice, yo no sé cómo se las arreglaba, pero este hombre siempre tenía lo que tomaba más 2 cajas de reserva por si acaso. Y yo no sé ahora, cómo... Los que conocen el pueblo español, lo que conoce de Hemingway es un poco los toros en Pamplona, pero no se conoce que él también estuvo aquí y pasó y contó. No, y era un defensor de la República. O sea, Hemingway cogió el fusil en más de una ocasión junto con otros periodistas para defender la República con el fusil, que eso dice mucho de esa pleyade de periodistas. Por hablar, porque Hemingway vamos a tener muchísimo tiempo y hay muchas ocasiones para hablar de él, pero yo querría conocer un poco más a tu abuelo. ¿Tú llegaste a conocer a tu abuelo o cómo te ha llegado todo su relato? Yo no le llegué a conocer y es lo que le comentaba yo antes a Paquita. ¿Cómo te ha llegado el relato de él? Por mi abuela. Me llegó por mi abuela, que yo soy abuelista, Avelina Arranz, que era pues esa gran mujer que hay siempre detrás de un gran hombre. Y ella siempre me inculcó lo grande que había sido mi abuelo, con una frase que le dijo Dolores Ibarruri a mi abuela, que a mí se me quedó grabada desde que tenía 6 o 7 años. Si hubiésemos ganado la guerra, tu abuelo hubiese sido ministro de Cultura. Eso se lo dijo Dolores Ibarruri. O sea, era el nombre... A todos los que conocía, desde luego, eran escritores importantes. Claro. Y él también, claro. Entonces, Dolores Ibarruri, digamos que tenía una admiración tremenda a mi abuelo. Y luego yo lo descubrí cuando fui al archivo del PC, que se carteaba clandestinamente con Dolores Ibarruri durante el exilio desde Tánger. O sea, ahí continuaba la historia entre Dolores Ibarruri y Tánger. Yo sí quiero contar, aprovechando el tema del feminismo, que está ahora tan en boga, que curiosamente desde la Asociación de la Prensa, mi abuelo fue el primero que abogó, y eso está en las actas que yo he podido recuperar, por contratar a mujeres en la Asociación de la Prensa. Porque él lo dice, yo vengo de Estados Unidos, donde allí las mujeres ya están trabajando y están desempeñando trabajos iguales que los hombres, así que aquí vamos a hacer lo mismo. Y lo propone en la Junta Directiva y se aprueba. Y eso creo que es una cosa muy bonita de decir y de saber también. Del feminismo que tenían muchos hombres de la Segunda República. ¿De qué escribía tu abuelo en el New York Times? ¿Sobre qué? Pues mira... ¿Le pedían artículos que tenían que ver con España o de Estados Unidos? Te cuento. Él entró como redactor de deportes. Se hizo un anuncio, él entonces colaboraba en La Prensa,
el primer periódico escrito en castellano de los Estados Unidos, y le llegó un anuncio de que necesitaban un redactor de deportes. No tenía ni idea de deportes, pero sí una capacidad de empapar tremenda. Fue a la prueba, le contrataron. Tocaba también cultura y deportes en un principio, porque también le gustaba mucho el arte. Yo pude recuperar algún artículo del New York Times de arte, de pintura. Y después de uno de sus artículos, Herbert Lionel Matthews, que era el gran factotum del New York Times, se sorprendió de la calidad literaria de esa crónica, que era de un partido de béisbol, y dijo: ¿quién coño ha escrito este artículo? Y dijeron: un español que hay en deportes y cultura. Mira. ¿Cómo? Pero luego España? creo que le mandaron también aquí a España, ¿no? ¿Qué Para ocurre? cubrir... Que tuvo una reunión con Matthews, y después de esa reunión le dijo: bueno, Menéndez, a partir de mañana se acabó esto de deportes y cultura. Sí. Entras en política. En política. Internacional, que era su verdadera pasión. Y fue cuando le enviaron aquí a Madrid. Y cuando se proclama la Segunda República fue cuando Matthews, a través del New York Times y a través de la NANA, que era la North American Newsmaker Alliance o algo así parecido, más o menos, le manda como corresponsal de toda esa organización que englobaba a todos los periódicos norteamericanos, y viene aquí a Madrid en el 32 como corresponsal de la NANA. Bueno, pues mira, vamos a escuchar uno de los audios que nuestra compañera Miriam Soto, que ya la tengo también por aquí, hola Miriam, uno de los audios que ha recuperado, creo que es de Santiago Carrillo, hablando de una entrevista que le hizo el abuelo de aquí de Chema. que habla precisamente de Jaime Menéndez, al que conoció. Claro. Vamos a escuchar. Pues, a ver qué para mí, en esa época, yo debía tener, cuando le conocí, probablemente 19 años. Él era un intelectual hecho ya, con renombre, y yo era un chaval. Sabía que colaboraba con Leviatán, con Claridad. Era una persona importante en aquella época. Bueno, así es lo que decía Santiago Carrillo de tu abuelo. Miriam, yo sé que también has estado ahí preparando una pieza sobre, hablábamos antes, hablaba Paca de esos periodistas que habían pasado por el Hotel Florida. ¿A quién nos quieres acercar un poco? A ver, pues yo he querido hablar de Martha Gellhorn, no he querido hablar del asunto amoroso con Hemingway, que bueno, efectivamente se casó con él, fue su tercera mujer, pero he querido pues destacar su trabajo, porque ella llegó aquí en 1936, ya había antes hecho todo un estudio sobre la Gran Depresión en Estados Unidos, de tal forma que los documentos que ella escribió fueron después utilizados por el propio gobierno para saber lo que pasaba, lo que estaba pasando. Entonces, Martha Gellhorn le preguntan en una entrevista en los años 70, en un programa que se llamaba The Outsiders, que significa como los marginales, los asociales, le preguntan qué es lo que más le impactó a usted de la guerra en España, de la guerra civil en España. Y vamos a escucharla hablar en inglés, porque bueno, era norteamericana, pero no lo he querido traducir para escuchar su voz. Su voz original. Después venga, luego lo traducimos. Exactamente. Madrid, shells coming in to the square in front of the hotel, and a queue of women who were queuing up to get an orange, and nobody moving, because it was so important just to get an orange to take home to your underfed family. Eso es, se decía, pues ahí de Madrid, en Madrid está hablando al principio, ¿sí? Sí, en Madrid, mientras caían los obuses, nosotros podíamos ver como en la plaza delante del hotel, el Hotel Florida, donde estábamos, las mujeres hacían cola para obtener solo una naranja. Nadie se movía porque era importantísimo recoger una naranja para poder llevarla a casa a la familia desnutrida. Sí, es una narración clarísima de lo que estaban viviendo desde este Hotel Florida, que hay que ponerle una placa, no sé en dónde, pero que hay que ponerlo, porque fue la narración. Igual que la Telefónica también estuvieron todos, el edificio de la Telefónica, que es esta, pues se subían a la azotea. El último piso era donde estaban todos los corresponsales extranjeros, y allí se reunían y organizaban no solamente toda, digamos, la infraestructura para poder informar de la guerra, sino también pues todos sus juegos, que los tenían, tenían un juego, se lo pasaban muy bien, y eran exactamente, muchos de ellos tenían un grandísimo sentido del humor, y llegaban a jugar a unos juegos. Es que para estar allí había que tener sentido, el sentido de la importancia de lo que estaban viviendo y narrándolo, para que nos ayudaran los de fuera,
Obviamente. Bueno, y parece ser que también las brigadas internacionales pasaron por la Gran Vía. Por la Gran Vía, efectivamente. Sí, llegaron desde Atocha y pasaron toda la Gran Vía y fueron hacia la ciudad universitaria, exactamente. O sea que la Gran Vía tiene mucha historia. Pues sí, mucha historia. No únicamente el comercio, tiene mucha historia, claro, que los peatones tienen que conocer. También obviamente. Es importante. Sí, creo recordar además que uno de sus nombres fue la Avenida de la Unión Soviética, si la memoria no me falla. Claro, que yo ya tengo porque cambió muchos nombres. Cambiaron la nomenclatura durante la guerra y creo recordar, si la memoria no me falla, que fue la Avenida de la Unión Soviética. Venga, pues Miriam, creo que has rescatado otro audio más de esta mujer. Sí, porque fue justo Hemingway el que le animó a contar la vida cotidiana en esta ciudad bombardeada, y al volver a Estados Unidos hizo campaña por la República. Años después diría que nada le había afectado más que perder la guerra. Well, in fact, the Republic, which had been legally elected, was, if you will, the side of the poor, the majority of the people, and its desire was social reform and social justice. Dice, de hecho, la República, que salió legalmente de las urnas, estaba del lado de los pobres, que era la mayoría de la gente, y su deseo era la de hacer reformas sociales. Bueno, pues esto es rescatar un poco de la memoria, pues para saber un poco dónde tenemos que estar ahora mismo situados y situadas. Sí, fíjate que cuando quisimos poner la memoria que hemos hecho de Madrid, Arturo Barea, un reconocimiento, porque la obra de Arturo Barea, La forja de un rebelde, es buenísima, y ahora la deberían de leer muchos jóvenes, que a lo mejor no lo conocen. Bueno, pues ya había un sitio que reclamaba una plataforma que le pusieran una plazolita donde él había vivido en Lavapiés, pero efectivamente también le narró qué es lo que estaba pasando aquí en la Gran Vía. Pues se necesita esa placa para ese Hotel Florida. Chema Menéndez, muchísimas gracias por haberte acercado hoy por Hoy Madrid. Un placer. Que creo que es la segunda vez porque participaste hace tiempo en el concurso de relatos. Sí, que he puesto en marcha mi memoria y lo hemos hablado ahora y me decía, sí, hace tiempo. Hace tiempo participé, sí, contando precisamente pues la historia de tu abuelo. Los fusilamientos que hubo en lo que fue la tapia del cementerio de la Almudena, basándome un poco, que quiero decirlo, en los libros de Eduardo de Guzmán, que es otro gran periodista que tiene una trilogía magnífica sobre la guerra civil y el franquismo. Bueno, pues tenemos que leer más y buscar más también para conocer mucho más a tu abuelo, al Chato. Muchísimas gracias por haberte acercado hoy por el Madrid. Un placer. Paca Sauquillo, hasta el próximo mes y el próximo año ya. Bueno, pues nada, pasemos por la Gran Vía. Eso es, pero mirando y sabiendo dónde están placas, todas las cosas y lo que ha sido. Y en otros sitios. Eso es. Y Miriam Soto, muchas gracias, pero tú tienes que emplazarnos así muy brevemente, que voy fatal de tiempo. A las 6:30 ¿Dónde? ¿Por qué? A ver. A las 6:30 de esta tarde, en el Centro Cultural de Entrevías, hay un coloquio que se llama Robert Capa y los otros fotógrafos de la Guerra Civil, en el que pues hay dos investigadores, José Latova y Pedro Corral, que van a hablar de estos otros fotógrafos de la guerra y de Robert Capa. Bueno, él hizo fotografías desde allí también. Todo a raíz de Pironcelli 10, que es el festival. Robert Capa estuvo aquí. Bueno, pues ahí va a estar moderando ese debate, esa charla, nuestra compañera Miriam Soto, que vaya muy bien, y todo el mundo esta tarde a Vallecas. A las 6:30 me has dicho, ¿no? A las 6:30. Además hay una plaza muy bonita, preciosa. Venga, 1:42, ahora volvemos.